Página 4. Evangelismo personal. Evangelismo personal, página 4. La semana pasada vimos pues que es importante pues que nos capacitemos, porque, y también lo espiritual va de la mano, porque a veces solemos salir a predicar pues, y no tenemos una capacitación en los vehículos. Se han escuchado, por lo menos yo he escuchado muchas personas que predican sin una capacitación adecuada, y más bien pues hacen que los que van a oír pues les dé coraje, más bien no quieren escuchar el evangelio y ponen barreras pues. En la página 4 dice un título donde dice Dios mismo traza la estrategia. Dice: siempre me ha impactado el texto bíblico cuando tras muchos intentarlo, los discípulos se dan por vencidos y simplemente confían en el Señor Jesús. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no lo podían sacar por la gran cantidad de peces. Es allí cuando obtienen resultado. Bueno, en el fragmento que viene abajo, pues eso de la lectura después, y lo que quiero explicar aquí es que en realidad sí, debe haber una preparación. Ya no sé si han visto hoy en día que cuando hablan de estrategias, pues es un conjunto de cosas y normas para poder llegar a algo. Hoy en las iglesias, pues, no sé si ustedes han visto, algún instante vieron que alguien se vistió de astronauta, ahora hacen shows completos, no recuerdo en qué iglesia, de qué personas, hicieron un show completo de Killers, de la canción de este hombre llamado Michael Jackson, en el altar completo. Poder en la sangre. Sí, entonces miren, hoy en día, a falta de noción de ir al pastor de esta iglesia, se hacen muchas cosas. En este caso, las iglesias suelen hacer diferentes tipos de cosas para atraer a las personas, más que todos los jóvenes. Casualmente, hace un tiempo atrás, no recuerdo en qué fecha era, creo que era algo, no recuerdo, pero pasaba por una iglesia de estos sectores, no por aquí, un poquito más lejano. Y la iglesia, bueno, no es que quiero yo, no trato de hablar mal de las personas, pero lo que vi no me agradó mucho. Era, parece un culto de jóvenes, los chicos están como vestidos, no sé, como de disfraces, y dentro de la iglesia se veían luces psicodélicas y todo estaba oscuro. Solo vi nomás el pasadito y dije: ¿qué pasó ahí? Entonces, hoy en día nosotros, bueno, las iglesias han trazado planes a su propio pensamiento, a su propia concupiscencia, como para jalar gente, cosas por el estilo, y malinterpretan la palabra cuando el apóstol Pablo dijo que para ganarse a alguien tiene que hacerse de esa forma, ¿ya? Los raperos hacen estas cosas y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, Dios jugará esa situación. Pero lo que nos enseña este fragmento, donde dice Dios traza la estrategia, es que en realidad sí, Dios nos da la sabiduría. A veces solemos pensar, y bueno, a mí me ha tocado estar en varias ocasiones llevando a responsabilidad el grupo de juvenil. Y usted sabe que los jóvenes no son iguales que los adultos. Los adultos pues estamos acostumbrados, sabemos qué venimos a hacer, venimos cada noche a alabar al Señor, y no nos suena repetitivo a nosotros venir, cantar alabanzas, escuchar un mensaje de la palabra del Señor, porque nosotros sabemos a qué venimos. Venimos con un propósito: alabar a Dios. No importa que no haya grandes luces, que no haya grandes músicos, no. Aunque el hermano que salió cante feo, aunque se pierda el tono, pero usted y yo con todo corazón alabamos al Señor y nos sentimos contentos porque alabamos a Dios. Nos sentamos a escuchar el mensaje y sabemos que la palabra que está dando el hermano, el pastor, el predicador, es un mensaje que Dios nos envía y nos vamos contentos. Pero en cambio en la juventud es un poco diferente en este sentido, ¿ya? Y a veces se ha hecho muchas cosas para los jóvenes, cosas que a veces no cuadran en el camino del Señor. ¿Listo? No lo digo por mi vida. Nosotros sí tratamos ahí de meterlo y encajarlo en lo que es el Señor, pero no me voy hasta más allá, porque eso de vestirme como de pirata, cosas por el estilo, no. He llegado hasta un título llamado Viaje a través de la Biblia. Y cuando hicimos esto nosotros, pues, pusimos textos bíblicos en las paredes de la iglesia. Y recuerdo que pusimos globitos, pues no, respetando el criterio de cada uno de ustedes, ¿no? Porque a veces ha habido iglesias también y doctrinas que también saltamos un poco a... Es que siempre suelo decirles esto: hay una línea delgada entre el libertinaje o también lo que es el legalismo, ¿sí?
Entonces, bueno, yo respeto tu criterio. Pero hasta poner un globito, bueno, yo no lo veo mal, pero ya otras cosas más no. Y lo que hicimos fue con los chicos, pues, estaba mi hermana Carolina en esa época. Todavía sigue, por supuesto, no se preocupen. Hicimos un drama, y nuestros dramas fueron, me parece que fue la crucifixión de Jesús. Sí, ese fue, ¿no? Y el buen samaritano me parece que era, o no me recuerdo cuál drama. Y bueno, los chicos no recibieron una prédica, pero vieron este sketch, esta dramatización con vestimentas de la época, los soldados romanos vestidos así, el Señor Jesús, la cruz de madera que adentro todo, pues, y predicamos de esa forma, pero hasta ahí. Pero como yo les decía, se han visto entonces varias situaciones, en este caso varias estrategias que por falta de unción también se hacen, ¿no? Y este escritor que está aquí dice que debemos confiar en las estrategias de Dios y da un ejemplo, en este caso Moisés, Josué. Ustedes vieron pues que la conquista de Jericó, nos trasladamos allá, la conquista de Jericó, no fue Josué que dio el plan para conquistar Jericó, ¿sí o no? Sino que fue a orar a Dios, a preguntarle qué debía hacer a entrar a esa tierra, porque era un lugar imposible de conquistar. Ningún reino lo había conquistado hasta esa época porque sus muros eran muy fuertes. Por último, el pueblo de Israel se encontraba, tenía que pasar el río Jordán con mujeres y niños, y era un poco peligroso para las personas de guerra, pues no había problema. Entonces, pero quien dio la estrategia fue Dios. Dios abrió el río Jordán y no le dijo a Josué que golpeara los muros, no, le hizo dar vueltas por 7 días y en el último día 7 vueltas y que gritaran, nada más. Esa fue la estrategia. Él lo hizo pues y los muros cayeron, ¿sí o no? Como lector de la Biblia, usted lo sabe. Para Moisés de igual manera, el que dio siempre la estrategia pues fue Dios. Imagínense el diluvio, Noé, también Dios trazó la estrategia. Dios le dijo, hazte un arca en un lugar árido, no llovía allá, en ese lugar donde se localizaba la vivienda de Noé, pues no llovía según estudios. Era algo lógico, algo ilógico que hiciera un arca, pero él siguió los planes de Dios. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos en este fragmento? Pues es que nosotros debemos seguir los planes de él. Él sabe cómo. Si él le manda a hacer algo, hágalo. ¿Ya? Alguien por ahí le mandó a predicar abajo de un puente, predicó sin que no hubiera nadie, y después de un tiempo atrás, pues, terminó de predicar este predicador, que no recuerdo ahora el texto, no recuerdo ahora quién era, pero dice que el Señor lo manda en la madrugada a predicar a un puente, y él empezó a predicar, le dijo, pero Señor, aquí no hay nadie. Él predicó, y después de unos años, pues, se encontró a la persona que le había predicado, porque este hombre se quería matar, estaba bajo el puente y se quería matar. Y a esa hora él empezó a escuchar un mensaje de salvación. Entonces, lo que podemos ver entonces es que el que traza la estrategia es Dios. Que usted y yo no debemos meter cosas del mundo a las iglesias, porque eso es por falta de unción. Cuando usted y yo vivimos en santidad, buscando al Señor, el que transforma y que convierte es el Espíritu Santo, por medio de esa unción. Amén. Listo. Vamos a pasar a la página 5. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Entendimos? Listo. Miren. Entonces en la página 5 dice lección 2. Y dice como título, evangelizar, compromiso ineludible y no una mera opción. Cuando hablamos de opción significa que usted y yo no tenemos, no, es que Señor, como yo ya les he dicho y lo paso así rápido, no es que yo no sé, no puedo, yo soy tardo de lengua, Señor, yo recién empiezo. No es una opción. A todos nosotros Dios nos llamó, y no es que no es responsabilidad si hay evangelistas en la iglesia, es su responsabilidad si ellos son llamados a predicar. No. Somos llamados todos a predicar, y no importa que usted no tenga el título, que usted no sea pastor, que usted no sea maestro, eso no pasa nada. Somos llamados todos los cristianos a llevar este mensaje de salvación. Ahora, mire, aquí hay unos puntos que me llaman la atención. Aquí dice que... Yo le permiso, síganos. Aquí dice que debo hacerlos concientizar a ustedes que debemos predicar, así que prediquen, santos. No tengan temor, ustedes ya se están preparando acá para que puedan predicar. Ahora, claro que no se lo va a enviar en ninguna iglesia, y creo yo que comparto mucho esto, no se debería mandar a ninguna persona que recién empieza a predicar. Porque acuérdense qué pasó con los apóstoles. Los apóstoles no es que el Señor los mandó a predicar de una, no.
tuvieron un tiempo Una con el preparación. Señor Jesucristo, una preparación, aproximadamente 3 años y medio. En la última parte de su ministerio, pues ahí sí los mandó de 2 en 2 a predicar. Acuérdense que el apóstol Pablo, el día que se convierte, él no va a predicar de una. Él dice que va a Jerusalén a hablar con los discípulos. Y me parece que yo he leído esto, investigo, lo voy a mandar a investigar. Él dice que estuvo aproximadamente 3 años con ellos. Y estuvo en Arabia, preparándose un tiempo más. No recuerdo cuántos años más. Investigación. Ese es el primer deber de esta clase. Vamos a mandarle 2 deberes porque nos he dado bastantes vacaciones. No sé si Vamos a mandó empezar a deber. apretar. ¿Ah? Sí, mandó deber. No, la semana pasada nada. Sí, mandó. No les mandó deber para nada. El rayo Blue Beans. Eso les mandé para que ustedes investiguen, pero no para deberes. No, ahí está. Ya. Es para que ustedes absorban un poquito y piensen qué es eso, pero no era ¿Cómo deber. era esa? ¿Qué dice? ¿Rayo qué? Rayo Rayo azul se llama. Blue Beans. Ahora miren, escuchen esto de que aquí hay 3 cosas, dice estas 3 razones que podemos citar para sustentar este principio figura. 1. Si cada día compartimos el Evangelio a una persona, en el año habremos compartido el Evangelio a 365 personas. Miren, nosotros estamos llamados solo simplemente eso, a predicar, no a encerrarnos en 4 paredes, sino a predicar al alma, porque el día que usted y yo predicamos, ¿quién sabrá que esa persona se convierte? O tal vez no se convierte en ese momento, pero ya, y ya lo hemos visto en las clases anteriores, ya la semilla de Dios queda implantada, y llegará el tiempo que cosechará, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos esta misión. El Evangelio es el que ha transformado muchas vidas. A usted también lo transformó, ¿verdad? Amén. Nadie, ¿cuántos de ustedes nacieron en un hogar cristiano? Bueno, Melissa. ¿Quién más nació en un hogar cristiano? Yo. Usted también. ¿Quién más? Pero los demás venimos al mundo viviendo vidas terribles. Me escuchaba a mi hermano Luis que decía, y es verdad, todos. Tal vez uno de una forma, otro de otra. Tal vez usted me verá aquí, pero yo viviendo una vida tremenda. Tal vez no en alcohol, en drogas, pero mi corazón estaba bien putrefactado. Y Dios me salvó, a todos nos salvó. Porque no estamos aquí porque somos bonitos, estamos aquí porque necesitábamos ser salvados. Y éramos viles pecadores, simplemente eso. Entonces, así como un día llegó ese mensaje de esperanza y no sabemos quién, yo no sé quiénes predicó usted o cómo se convirtieron, pero el hecho de que usted y yo somos enviados a predicarle, necesitamos que las personas escuchen el mensaje de salvación y que sus vidas sean transformadas y sean salvados, no por nosotros. Nuestro deber solo es predicar, el que salva es Dios. Amén. El Espíritu Santo. Entonces, llévese eso en su mente. En todo tiempo, cuando usted tenga oportunidad, predique la palabra en todo tiempo, en invierno, en verano, cuando esté atribulado, cuando esté feliz, cuando esté llorando. Hace unos años aprendí que el cristiano debe de ser de esta forma. A veces no sé si le pasa a usted, a mí me pasaba hace unos años atrás, que cuando usted y yo estamos problemados, si alguien nos viene a buscar, ñañita o ñañito, ¿qué me vienes a preguntar a mí si yo ando atribulado? ¿Qué te voy a decir yo? Pero no, el cristiano, a pesar de las dificultades, de las situaciones, que si usted no está en pecado y usted está pasando situaciones o pruebas porque Dios lo ha permitido así, usted y yo debemos seguir predicando, hablando de libertad, orando por los enfermos, aunque usted y yo estemos, pero créanme que hace unos años atrás tuve se podría decir mi hermano que lo digo, pero lo comparto con usted, no por altiveza, para que usted pueda, quisiera darle este ejemplo. Tuve mi capacitación en San Borondón. Tenemos aquí un pastor que tiene una iglesia en San Borondón y él me llevaba todos los lunes, los jueves me iba con él. Y esa prueba que yo tuve de mi mente, a mí no me dejaba tranquilo. El único momento que tenía tranquilo para vivir era mientras dormía y no podía dormir. Bueno, con tal que a mí me tocó predicar teniendo pensamientos terribles en mi mente, luchando contra pensamientos, la gente no me veía, pero yo, dentro de mí yo estaba temblando y así me tocaba predicar. Así me tocaba, a veces la gente me venía, yo estaba frustrado, atribulado, quería salir corriendo y la gente venía y me decía, hermano Marco, me decía, ¿qué opina usted? Déjame un consejo. Y yo decía en mi mente, Señor, pues yo quiero salir corriendo, yo ni aguanto esta prueba. Y me vienen a buscar, a pedirme un consejo. Pero bueno, en medio de eso, pues, no le pedí al Señor que me quite la prueba, sino que me dé fuerza. Y me dio fuerza. Y en medio de toda esa situación, imagínense, yo estaba temblando con mi mente frustrada, no sabía a veces ni cómo mismo era, pero
Aún así, Dios me dio la fortaleza para predicar. Y mira, a mí me tocaba predicar en célula, en la iglesia, en el púlpito. Y no digo que predicaba piedras, no, estaba consciente de lo que predicaba, pero era una lucha constante para preparar un mensaje, pues no. Entonces, mira, el cristiano, aunque usted y yo estemos atribulados en pruebas y luchas, si no estamos en pecado, debemos seguir hablando de libertad a las personas, aunque usted se esté muriendo. Sí, tenemos que, si nos mandan a orar, aunque usted y yo estemos pasando pruebas, vaya y ore. Si usted está viviendo en santidad, usted está padeciendo como buen cristiano, pues hágalo, no pasa nada. Porque el enemigo lo que quiere es que usted y yo decaigamos. Eso es lo que quiere. Cuando vienen las pruebas, vienen las luchas que el enemigo envía, lo que usted, él sabe, no el futuro 100%, pero hay espíritus de adivinación. Y él sabe que usted es buen guerrero, él sabe por dónde está yendo. Y lo que quiere es bajonearlo a usted y a mí. Eso es lo que quiere. No quiere que usted y yo prediquemos. Usted y yo empezamos a predicar. Este no me está ayudando. Este hay que atacarlo. Hay que enviarle esto, envíamele esto. No me lo deje orar en la madrugada. Y que escuche sonidos. Tócale que se le espeluque el cuerpo para que ya deje de orar. Porque es un instrumento útil. Y nos quiere corchar el ministerio y que se lo reprenda. Entonces, amados, a pesar de lo que usted y yo estemos pasando, sigamos adelante porque hay alguien que está con nosotros y es más poderoso. ¿Listo? Así que no le pare bola. Usted tiene la lucha, pero siga hablando, siga predicando, siga hablando de la libertad, siga animando a los otros. Amén. Entonces, miren, si predicáramos a una persona en todo el año, un día, cada día predicamos a una persona diferente, vamos a predicarle en el año a 365 personas. La pregunta es, ¿a cuántas personas le hemos predicado en estos 2 meses, en este mes que recién llevamos? Y si no lo ha estado haciendo, hay que hacerlo y me incluyo yo. Amén. Listo. Segundo punto, el evangelio creció hasta el año 325, cuando el emperador Constantino reconoció el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Cuando se acabó la persecución, se desencadenó un progresivo estancamiento. Hasta que la iglesia, miren, hasta que la iglesia tuvo la persecución de esos 400 y algo de años, el evangelio se expandió porque donde ellos iban, eran perseguidos, la iglesia predicaba. Pero el día en que, bueno, cesa la persecución con Constantino, que ustedes ya han visto esto, ya han visto de Constantino, ¿no han visto esto? Bueno, en Historia de la Iglesia la van a ver, creo que en el segundo módulo ven Historia de la Iglesia, ahí ven algo bonito, entonces es hermoso. Es como que ustedes van a saber, no, bueno, si ya lo saben acá. ¿Por qué estaban en la Segunda Guerra Mundial? Porque había muchos judíos en Alemania, en países europeos. ¿Por qué de su nación que no queda en Europa? Porque había bastantes judíos allá. Y ustedes van a ver pues todo el cronograma. Desde que partió el Señor Jesús, los discípulos, qué pasó con el Evangelio, por qué se levantó los papas, qué significaban los papas, cuáles fueron los papas que pelearon, cuál fue el que se quedó. Y de ahí vienen las guerras santas. ¿Han visto las cruzadas? Sí, ¿sí o no? Las cruzadas. Juana de Arco, Corazón de León, porque ellos creían que peleaban por Dios. Los templarios, ya. Ahí todo es una conexión y todo va de la mano con la Biblia y con la historia. Y eso es una historia bien bonita que se las recomiendo cuando ven historia. Ya, bueno, entonces miren, el día que se firma se termina la persecución con Constantino, entonces de ahí cesó la predicación un poco. Dice que hubo un desaceleramiento. Entonces, hoy en día nosotros estamos tranquilos, no hay persecución, tal vez espiritual sí, pero estamos tranquilos pensando en otras cosas. Pero cuando en realidad deberíamos estar llamados a predicar. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto. No sé cuándo viene. Yo suelo analizar porque estoy enseñándole a ustedes porque creo yo que algo de maestro tengo. Y yo a veces analizo, pero me gusta andar investigando y cosas por el estilo. Y en el libro de Daniel, cuando falta la última semana, están cumplidas todas las semanas, ¿no? Son 70 semanas, sí, está cumplida hasta la 69, hasta la época, según los estudiosos. Falta la semana 70, que ya es el milenio. Pero según estudios dice que, ahí viene el detalle, que no se sabe cuándo se cumplirá esa semana, no hay una fecha exacta de cumplimiento. Y eso para personas y el enemigo, claro que me atacó en esa época cuando yo empecé a investigar esto. Ahí me puso en la mente, pero si todavía falta, entonces haz lo que te dé la gana, para así me venía en la mente. Ya lo cual, que si no lo reprendo.
Yo dije, no, Señor, yo no sé cuándo tú vengas, Padre, cuando te vaya a venir, pero lo que tengo que hacer es vivir en santidad y esperándote, sabiendo que tal vez vienes mañana o más tarde. Entonces no sé cuándo vaya a venir el Señor, no sé si aún hay tiempo o no, pero todas las señales me dicen que no hay tiempo. Pero Dios es perfecto y Él sabe, porque nosotros no sabemos el día ni la hora que Él venga. Entonces lo que personalmente como cristiano lo que yo hago es todos los días vivir en santidad esperando su venida. Simplemente eso. Como el mayordomo fiel, no como el infiel y imprudente. Listo, entonces miren, nosotros sabemos entonces que Cristo viene y debemos entonces empezar a predicar para que las almas se salven, para que escuchen el mensaje de salvación, porque lo importante es que se salven muchas personas. Imagínense cuántos millones de personas hoy en día están perdiéndose en el infierno. Si usted va por las calles un día, un fin de semana, usted va ahí tomando la gente y cosas por el estilo. Pero el día que partan de esta tierra van a ir a un lugar llamado infierno, que usted ya lo sabe. Entonces nosotros somos llamados a que el Evangelio no siga en un estancamiento, sino que empecemos a predicar, aunque no nos quieran escuchar, pero lo intentamos, eso es lo importante. Y tercer punto, pues la fuerza de la evangelización recae en los labios. Bueno, dice aquí, el otro título, presentación del Evangelio. 6:40 termina esta hora, ¿no? Ya terminó, pero voy a compartir, como tenemos dos horas, entonces voy a avanzar un poquito, porque siento que no avanzo mucho por lo que esperamos un poco. Miren, esta presentación del Evangelio es muy importante porque es como una carta de presentación. Se las explico así en breves rasgos. Cuando usted y yo vamos a presentar el Evangelio hay que ser muy certero, porque es una puerta de entrada o una puerta para que ustedes a mí no nos quieran dejar entrar. ¿Qué significa esto? Que cuando usted y yo presentamos el Evangelio, como lo presentemos, hace que las personas nos quieran volver a escuchar o nos abran la puerta y nos digan, ay, qué bonito, síganme hablando. O hará que la persona que le esté escuchando, que no es cristiano por supuesto, que es una persona inconversa del mundo, le cierre la puerta, ponga barreras y ya no le quiera volver a escuchar más. Como yo les decía, cuando no tenemos preparación, pues suele pasar esto. Empezamos a hablarle, y esto es lo que dice el material más adelante, o nos empiezan a preguntar porque han tenido malas experiencias. Porque lo que hacen los predicadores, arrepiéntete porque tú adoras imágenes, mira ese poco de imágenes que tienes ahí, son muñecos tan solo y cosas por el estilo. La Virgen María, no debes venerarla porque tan solo fue una mujer y cosas por el estilo. No digo que ocultemos el pecado, no, pero hay que ser muy sabio para predicar el Evangelio. ¿Sí? Nosotros debemos siempre tener un mensaje cristocéntrico. El día que la persona escucha hablar de Cristo y se convierte, solito botan las imágenes. Casualmente, hay una iglesia que conozco que antiguamente era un templo católico. La persona que era dueño del terreno fueron unos cristianos a hablarle de Jesucristo, por supuesto, hablaron de un cristocéntrico, no le hablaron de sus imágenes. Este hombre estaba enfermo, oraron por él, se sanó y nadie le dijo que botara las imágenes. Solito fue, derrumbó esas imágenes de la Virgen que tenía ahí y dedicó ese espacio que tenía, porque era una especie de una capilla católica, la dedicó, botó todo eso y él mismo dijo que se hiciera una iglesia. Hoy en la actualidad es una iglesia, en este momento, de la cual yo conozco, y toda su familia se convirtió a Cristo. Entonces siempre debe haber un mensaje cristocéntrico, porque las personas afuera no entienden. Usted y yo vamos a darle en la llaga y eso no les gusta a muchos de ellos. Entonces hay que ser muy sabio, pero con esto no quiero decir que usted y yo debemos también llevar un mensaje que solape el pecado, y que ahora hoy en día también suelen decir los predicadores, ya no hablan de pecado, hablan de errores, de fallitas, cosas por el estilo, cuando en realidad también debe de haber. Y se debe nombrar del pecado. Pecado es pecado y se acabó. Pero hay que ser muy sabio. ¿Listo? Entonces, ¿cómo abordar a una persona? Dice aquí el título. ¿Cómo usted y yo debemos abordar a una persona para predicar? Inicialmente abordo un tema neutral. Esto se los explico por cuestión de tiempo. Ahora, ¿qué dice este material? Les pido por favor que lo lean en su casa. ¿Cómo usted y yo podemos abordar a alguien para predicarle? No debemos ir y predicarle de una. No, que la palabra del Señor dice esto. No. Usted y yo para abordar a una persona, porque hay personas que no sabemos, tienen un mal testimonio, alguien les predicó mal. Yo conozco personas que hasta dicen,
No, yo no quiero saber nada del Evangelio porque tal persona me dijo esto, me dijo que me iba a morir, que porque yo estaba en pecado, ya no tenía perdón de Dios y me mandó al infierno. Yo no quiero saber nada de los hermanitos ni del Evangelio. Y si alguien va y le predica, no, que venimos aquí a predicar el Evangelio, no, miren, con todo respeto, yo no quiero escucharle. Yo soy católico, apostólico, romano y se acabó, no me hablo. Y así era mi abuelito y yo voy a morir así. ¿Sí o no? ¿Cómo debemos abordarlos a ellos? Pues aquí hay unos ejemplos. Y es que es verdad, sí, usted y yo no debemos entrar directamente a predicar la palabra, sino que debemos ir por un se podría decir, conversamos con alguien de la noticia del momento. Estados Unidos quiere coger Groenlandia, o capturó a Maduro, o a una noticia, o algún tema en especial, tal vez se podría decir de las finanzas de Ecuador, del petróleo, de la luz, los estados naturales, cualquier tema neutral que no dé ningún pie a que ustedes y yo queremos predicar. Y cuando entramos en la conversación, no sé si me están entendiendo. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Sí. Algún tema neutral, una noticia que vio, algo que se está manejando en el momento, algo personal, cualquier cosa, algo tal vez alguna situación. Y de ahí, no chisme, no. Esa no, habla mal de nosotros porque imagínense como cristianos vamos con un chisme. No, pues si la Biblia dice que no le demos lugar a la lengua. Dice, no, pues eso no. Alguna noticia. Entonces, entramos en conversación con esta noticia y de ahí sí, poco a poco, pues vamos ingresando en el Evangelio. Hace unos años atrás conversaba con unos amigos que yo no suelo verlos ahora porque cada quien anda en su vida. Y hablaban y decían, Marquito, me decían, dice, antes cuando estábamos más jóvenes, pues, teníamos 15 años, los días, se sentía que los días eran más largos. Cuando teníamos 3 meses de vacaciones, me acuerdo, enero, febrero, marzo, a abril, hasta el último de abril, 4 meses. Y eran unas vacaciones hermosas, que uno sentía que era bastante, y decían ellos, ahora dicen, me acuesto y siento que ni descanso, porque ya abro el ojo, ya está de día. Entonces yo también empecé a hablarles de eso, y de ahí ingresé en el Evangelio. Y le digo, pero es que lo que pasa es que eso está escrito, le digo. ¿Y dónde? Me dice, aquí estamos en Mateo 24, dice la Biblia, los días se van a cortar, el tiempo se va a cortar por causa de los escogidos. Y él le dio unas teorías, pues, de esto, de que el eje de la Tierra se ha movido, y cosas por el estilo. Entonces, miren, ahí usted con la ayuda del Señor, pues, un tema neutral y luego poco a poco va ingresando el Evangelio. Alguien viene y le dice, no, es que mi marido dice que no lo aguanto. Entonces, ahorita charla de ese tema y por ejemplo va ingresando la palabra porque la Biblia es el manual del cristiano y también de cualquier persona que quiera leerlo. Amén. Entonces, usted con la ayuda del Señor, pues, utiliza un tema neutral, pero ingresa el Evangelio. ¿Listo? Hasta ahí. Ya. Deber para la semana que viene, que ya les dije que investigaran. ¿Cuál era? Porque Era el cuántos años estuvo Pablo para prepararse y ya, sí, investigue. Él dice que fue como 3 años y medio, estuvo con los apóstoles en Jerusalén, pero después fue a investigar, estuvo, yo me parece que lo leí, ¿va? Investigue el lugar y el tiempo que estuvo Pablo preparándose antes de salir a predicar. Por ahí, yo sé que estuvo en Jerusalén, pero también he leído que estuvo en Arabia. Investigue. ¿En qué lugar y cuánto tiempo estuvo preparándose Pablo antes de salir a predicar?